¿Qué tal? Bueno, vamos ahora con un video de un tema que está muy presente en el mundo de los videojuegos hoy en día. Lo digital contra lo físico, lo analógico. Pero el contenido digital contra el contenido físico, básicamente. Comprar tus juegos en forma digital contra tenerlos en cartucho, CD, DVD, Blu-ray, lo que sea. Hay que admitir algo. Por más que yo sea fan del formato físico, no voy a dejar de reconocer ciertas ventajas que tiene el formato digital, como también no voy a dejar de reconocer que es casi seguro que la guerra lo gane el digital. Esas ventajas que ofrece el digital son muy difíciles de combatir con el físico. Obviamente todo el mundo va a decir, pero mirá los discos que se siguen vendiendo, mirá, ahora volvió el DVD, las VHS. Sí, pero todo vuelve de una forma muy elitista, muy coleccionista, no de consumo de masas, como es el consumo actual digital. La música, vamos a decir, sí, se están vendiendo un montón de vinilos, los CDs, volvieron algunas disquerías, pero son contados los casos, es poca la gente que lo hace por un coleccionismo, o fans muy, muy fuertes de la fidelidad sonora, que consideran que comprar en el físico le va a dar un mejor resultado que la reproducción por streaming, que probablemente sea cierto. Ahora, la gran mayoría de los usuarios quieren escuchar música mientras van a trabajar, mientras están en el ómnibus, mientras salen a correr, mientras están en el gimnasio o haciendo cosas en la casa. Entonces vos no le estás dedicando el tiempo a la música para escucharla y analizarla o simplemente disfrutarla. La estás poniendo como parte de tu background para hacerte un poco de compañía. Que no es nuevo. Eso siempre existió, la radio hacía esa función y la radio no tenía la calidad de escuchar la música en un CD, pero todo el mundo escuchaba más música por radio que comprando los discos y esas cosas. No todo el mundo en su casa tenía un reproductor de CDs o de vinilos o de cassettes, pero sí todo el mundo tenía una radio. Entonces no es nuevo. El consumo masivo conlleva a buscar opciones que sean más convenientes para el usuario. Y es más conveniente llevarte 1000 músicas dentro de tu celular que estar llevando un Discman que tenés que cambiar la pila cada 2x3, o que cuando se sacude te corta la música, y todas esas cosas que eran problemas de las tecnologías en aquellos momentos. Y la digitalización de todo, el streaming y todo eso ha facilitado mucho esas cosas. Entonces es obvio que la gran mayoría del público va a adherir a lo que le es más práctico, lo que le es más barato, lo que le es más accesible. Entonces no hay por qué considerar que con otros formatos no va a ser diferente. Películas, vos la película la ves una vez, con suerte dos. Cuando sos chico te ves muchas veces una misma película porque te gusta, pero cuando ya sos grande, con suerte conseguís tiempo para ver una película. Entonces tener una gran colección de DVDs en tu casa, ¿es el sueño de consumo de todo el mundo o solamente de personas que son muy fans de esa tecnología o de esa forma de consumirlo? Obviamente la gente va a querer tener acceso a un catálogo y poder mirar películas cuando quiera, de la forma más cómoda y barata posible. Antes esa función la hacían los videoclubs. Vos te ibas al videoclub, elegías una de las películas, la alquilabas y la tenías que devolver. Hoy Netflix te ofrece más o menos lo mismo, solo que sin tener que salir de tu casa. Entonces no hay cómo competir con esa comodidad y esa universalidad que ofrece la distribución digital. Es una verdad con la cual los fans del contenido físico nos tenemos que conformar.
Además, yo me considero fan del formato físico para los videojuegos, para las películas, para la música. Realmente me gusta más el streaming. Para la música hasta me tendría mis CDs favoritos. A mí me gusta el CD más que el vinilo. Así que tiene un valor histórico para mí, o de artistas que me gustan, o alguna cosa que es más difícil de encontrar, así. Pero para escuchar, normalmente, yo estaría escuchando digital, Spotify. ¿Cómo lo hago? Disculpen, habitualmente. O sea, en los videojuegos soy muy defensor del formato físico. Ahora, en el resto, ahí le sumamos al que le gusta y que está gastando en música, de repente no le gusta gastar tanto en sus videojuegos y va a comprar ofertas digitales que van a ser mucho más baratas que lo que va a encontrar en físico. ¿Entienden mi punto? Entonces hay muchas cosas que confluyen para que lo digital acabe matando el formato físico en los videojuegos también. Y que el formato físico se quede para los retro gamers, para los coleccionistas y hasta ahí nomás. Es muy probable que esta generación de la Switch 2, PlayStation 6 y Xbox, como venga a llamarse, sea la última con resabios de formato físico. Lo que sí no quita que hay ciertas cosas que se pueden debatir y creo que deberían ser debatidas en el mundo de los videojuegos. Por ejemplo, como ya dijimos, es una evolución natural provocada por el avance tecnológico. Lo que no quita que los videojuegos están siendo un bastión muy fuerte para el formato físico. Sobre todo gracias a Nintendo y los fans de Nintendo, que son los últimos que nos queremos resignar al formato digital. Las consolas de Nintendo son las que tienen el mayor attach rate de formato físico contra las otras consolas. Son las últimas a adherir a el desprestigio del formato físico, que comenzó muchísimo antes en las consolas de PlayStation. Entonces, entiendo que muchos usuarios de Switch 2 estén disconformes con las Game Key Cards. Al fin y al cabo, uno de los motivos por los cuales ellos preferían las consolas de Nintendo a las de la competencia es el formato físico. Y que el Game Key Card no es exactamente el formato físico. A ellos les entiendo la crítica. Ahora, a los que no son usuarios de Nintendo, que vengan a criticar las Game Key Card, me parece una caradurez y una falsedad, casi una estafa. O sea, que te venga un medio de prensa que se quedó callado cuando en la PlayStation 3 sacaron los manuales, que se quedó callado cuando en la PlayStation 3 te forzaron a instalar los juegos en el disco, que se quedó callado cuando en la PlayStation 5 y en la Xbox la instalación pasó a ser obligatoria en todos los juegos porque el disco rígido es más rápido, cuando se quedaron callados con las actualizaciones día 1 que te hacen que el juego muchas veces sea injugable, cuando se quedaron callados con los códigos en las cajas de los juegos. Y que todo eso prácticamente comenzó siempre en la marca PlayStation y se quedaron callados todas las veces. Y ahora vienen y reclaman por las Game Key Card. Me parece de una hipocresía sin tamaño. Entonces, esa discusión se la acepto al que fue siempre usuario de la Switch y que uno de sus motivos era poder jugar en físico y tener su selección en físico. Lo que no quita que ya había algunos problemas con el formato físico en la Switch 1. Había juegos, sobre todo compilados, que te traían el primer juego y el resto lo tenías que descargar. Y a diferencia del Game Key Card, vos comprabas el juego y no lo podías vender porque solo lo que vos descargaste ya se quedó atado a tu cuenta, a tu consola. El Game Key Card, vos agarras el Key Card, no vendés y el que lo compra puede instalarlo y jugar el juego. Con la mayoría de los Game Key Cards, por lo menos hasta ahora. No quiere decir que a futuro no aparezca algún juego que te incluye un DLC y el DLC no lo puedas descargar. Inclusive yo no sé, por ejemplo, Street Fighter 6, si alguien vende su Game Key Card usado, el DLC de la segunda temporada del personaje, la primera, no sé cómo es, va a poder acceder al DLC o solo el contenido básico del cartucho. Eso es algo que los que quieran vender el Game Key Card tienen que averiguar y ser honestos con el que se lo van a vender. Los otros que están en el juego completo en Game Key Card, o sea que no hay un DLC que se incluya en eso, probablemente no tengan problema. Pero los que incluyen DLC,
no va a ser exactamente la misma cosa. Capaz que tengas que comprar el juego y después comprar el DLC. Lo que no es tan grave comparado a comprarlo y que te lo den todo, porque al fin y al cabo todo va a estar instalado en la consola, en tu consola, y lo que depende de lo que te cobren por el juego sin los DLCs. Pero por lo menos el GameKey Card te permite prestar, revender el juego que vos tenés, cosa que no sucede con muchos juegos que te obligan a instalar. Los juegos de PlayStation 5 y Xbox que vienen en disco te obligan a instalar, y la mayor parte de los juegos y la mayor parte del juego vas a poder venderlo sin problema, prestarlo, solo que cada usuario, al igual que el GameKey Card, va a tener que instalar el juego en su consola. Y muchas veces lo que está en el disco es solamente un código de instalación y el resto lo instalás completo. O sea, es muy injusta ese trato que le están dando a los nintendistas, de que ellos están matando el formato físico, cuando fue el resto de la industria que mató el formato físico, y el último bastión somos nosotros. Entonces, otra vez la marca de vendido en la prensa, otra vez la incompetencia de sus redactores, otra vez la persecución, la difamación y las falsas noticias hechas por la prensa de videojuegos y apoyados sobre todo en la comunidad Sonyer. Otra vez todo lo mismo. Bueno, volviendo a analizándolo fríamente, el formato físico tiene otras ventajas, aparte de las que cité al principio del video. Es como que si vos tenés todo instalado en tu consola o PC, acá hay un video que te están mostrando las ventajas del PlayStation 5 contra físico contra el digital, y no te lo voy a negar, todas las cosas que se presenten ahí y un montón de otras son verdad. Como por ejemplo que si vos tenés todo instalado y querés cambiar de juego, no tenés que levantarte a cambiar el juego. Que si estás jugando en portátil y te dejaste el juego en tu casa, podés cambiar de juego tranquilamente. Son cosas que son verdaderas ventajas, a pesar de que yo soy el formato físico. El formato físico tiene otras desventajas. Me van a decir, cierran los servidores y no vas a tener más tu juego. Es cierto, puede pasar, pero ya ha pasado algunas veces. Pero perdiste el disco, se te rompió el disco, se te rompió el cartucho, se te mojó, y también ya era. O sea, poder perder el juego. Es más, todos los videojuegos físicos en algún momento van a dejar de funcionar. Es una ley de la naturaleza. Nada es eterno, vos tenés que estar trabajándolos para mantenerlos y que sean jugables. Y cuando vos tenés una colección de 400 juegos, vas a limpiar tus 400 juegos, le vas a dar manutención a tus 400 juegos constantemente. No todo el mundo, por lo menos. Entonces no podemos negar que es tentador migrar al digital en muchos aspectos, sobre todo para aquellas personas que vivían comprando juegos viejos y revendiéndolos para pagar poco. En digital vas a gastar lo mismo sin necesidad de hacer ese esfuerzo, porque las ofertas de los juegos viejos en digitales son muy fuertes, inclusive en las consolas. Ya no es un mérito exclusivo de Steam. Entonces es una batalla perdida. Yo creo que muchos están optando por tener ciertos juegos solo en digital porque van a estar siempre en su consola y no lo piensan vender. Dicen, bueno, me lo quedo en digital porque siempre lo voy a jugar. A mí todavía, por el hecho de vivir en Ciudad del Este, si comparás los precios de muchos juegos físicos, son más baratos que las versiones digitales. Si vas a comprar juegos retro, vas a poder encontrar muy buenas ofertas y competir con el digital. Pero con el pasar del tiempo, cuando la oferta vieja comienza a escasear, porque los juegos van estropeándose, porque los coleccionistas van abarcando todo, no siempre esta va a ser una realidad de precios buenos, accesibilidad. Por ahora sí, estamos en un muy buen momento para comprar juegos viejos que no estén ya acaparados por la moda del coleccionismo. Por más que la burbuja del coleccionismo de videojuegos ya haya explotado, no quiere decir que lo que está
en boga sea más caro. Y si vos querés gastar poco, vas a tener que ir a buscar juegos y consolas que no son las más buscadas. Otra forma de comenzar una colección de videojuegos es comenzar a coleccionar lo que sale ahora, pagar el precio normal ahora, para que en el futuro se haga más caro y de repente lo puedas cambiar por otras cosas que vos más quieras, o tengas una colección que vale mucho. Pero bueno, eso ya entra en tema para otro video. Pero si vos querés solamente jugar y jugar barato, sí podés jugar en lo retro, podés jugar juegos en oferta digitales en cualquier plataforma. Y obviamente siempre están los emuladores y la piratería, pero eso es otro tema también. Pero cada vez lo digital va ofreciendo más ventajas y nos guste o no, es una batalla que van a ganar. Así que nos vemos la próxima, espero que les haya gustado el video y espero sus comentarios acá en la caja de comentarios.